Bueno, este es un pequeño caso que lo traemos acá a exposición, sobre todo por la rareza del mismo. Esa es más que todo la indicación de que hemos traído este caso. Fue visto en el servicio de terapia intermedia con la ayuda del coordinador, el doctor Lucas Epstein, la doctora Juli Valverde y la doctora Valeria Garrido, y mi persona, ¿no? Lo he nombrado un tridente infectológico por las características que ya les voy a presentar. Entonces, el reporte de caso habla de una paciente femenina de 79 años de edad, originaria de la ciudad de Buenos Aires, que tiene viajes frecuentes a la salida de la zona urbana, sobre todo a la zona de Uribe Larrea, provincia de Buenos Aires, y no menciona otros datos de salidas al exterior o a la costa del país. Eso en cuanto a lo social, vive con su esposo, tiene servicios básicos completos de, vaya pues, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, entre otros, un buen nivel socioeconómico. Y dentro de los patológicos personales tiene una leucemia linfoide crónica de tipo linfocítico de células pequeñas en seguimiento por hematología, pero sin un tratamiento oncoespecífico, a más de el seguimiento para su anticoagulación, porque también sufre una fibrilación auricular sin evento, para cual usaba un anticoagulante. En el 2024 también tuvo una TAVI por válvula biológica en aórtica, el cual hace un accidente cerebrovascular isquémico sin secuelas, y también hace un bloqueo auriculoventricular por el cual le ponen un marcapasos triple D. Es hipertensa, hipotiroidea. Esos son los antecedentes principales para ir conociendo a la paciente. Empieza el cuadro clínico, 7 días más o menos, quizás 15, un relato un poco superficial de diarreas, más de 7 diarreas al día, pérdida del apetito, dolor abdominal, en contexto de un tratamiento antibiótico que venía haciendo por una infección de piel y partes blandas de un tobillo. Venía tomando trimetoprim, sulfametoxazol y amoxicilina ácido clavulánico por 7 días. Luego de eso, viene a la consulta, la trae el esposo, los familiares. Ella ingresa lúcida, sabe dónde está, sabe lo que le está sucediendo, pero tiene algo de inatención, con signos claros de deshidratación moderada, dolor a la palpación profunda de epigastrio, sin signos de irritación peritoneal. Punto epigástrico negativo, puntos pancreáticos negativos, maniobra de PRON negativa. Ese es el examen físico principal de la señora. Bueno, tenía también otros datos por ahí de unas adenopatías, sobre todo en cuello, pero para este cuadro clínico principalmente eso. Llega a la guardia con estos signos de deshidratación, entonces se activa el protocolo para poner líquidos endovenosos, y en los signos vitales llama la atención de que está hipotensa, taquicárdica, algo pálida, de 110 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Entonces, hasta ante esta hipotensión y esta deshidratación, se decide colocar líquidos endovenosos. Se nota lesión renal aguda por disminución del gasto urinario. Hasta ahí tenemos el cuadro que ya conocemos la mayoría de veces, una sepsis a foco abdominal. Ya sabemos que habría que buscar el foco biliar, colon, entre otras causas, no una colitis, entre otros. Al tener el registro de hipotensión, la guardia decide colocar un acceso venoso central femoral. Tiene una tórpida evolución, no responde a los líquidos, entonces se inicia soporte vasopresor con noradrenalina a dosis media. Con este dato ya comenzamos a sospechar algo más, que sería un shock séptico a foco abdominal. Al entrar a la CEA, como todos los pacientes, le realizamos los laboratorios, cultivos, hemocultivos, cultivos de orina, imágenes. Se inicia antibioticoterapia con piperacilina tazobactam, cubriendo este probable foco abdominal. De ahí se pasa a la unidad de terapia intermedia para monitoreo hemodinámico y este soporte vasopresor. Este es el laboratorio inicial. Cuando ella llega, el 11 de mayo, 5 de la mañana, podemos ver que tiene algo de caída del hematócrito, de la hemoglobina, de la serie rojo, que ella ya lo venía meses atrás presentando.
Serie blanca dentro de lo normal, solo unos neutrófilos algo elevados, y lo llamativo es principalmente esta lesión renal aguda, esta lesión renal aguda con un previo de creatininas alrededor de 1.0, quizás una función renal bastante conservada hasta cierto punto. El resto de laboratorio sin particularidades, el hepatograma lo único que marcaba era una elevación de la FAL de 490. Resto del hepatograma, las transaminasas estaban dentro de lo normal, las bilirrubinas dentro de lo normal. Se le hace una tomografía buscando otro foco. Esta es una tomografía de tórax donde encontramos ese derrame pleural bilateral. No llamaba la atención a algún foco condensativo. Este es principalmente para mostrarles nomás que se buscó un foco respiratorio también, porque la auscultación tenía algo de pérdida de la auscultación en base derecha sobre todo. La vuelvo a repetir. Se complementa el estudio con una tomografía de abdomen, donde ahí sí tenemos unos hallazgos un poco más positivos. Se ven estas asas de intestino con estos niveles hidroaéreos, algo de edema de la pared, del colon, sin algo tan llamativo en la cuestión abdominal. No nos quedaba del todo claro. Tenemos otra imagen, un corte un poquito más abajo hacia pelvis. También tenemos algo de niveles en la parte final de colon. Pero nada llamativo, nada que nos diga que está cursando alguna cuestión intraabdominal severa. ¿Había signos de sangrado? No había signos de sangrado, para nada. ¿Y el hematocrit está 23 constante? Sí. ¿De cuánto venía? Venía alrededor de 25, 23. Ese era el habitual, no había cambios. ¿No había caída? No, no había caída. Más o menos el habitual de ella. Y no llegué a ver, ¿puedes poner en el programa aquí el linfocitosis periférica o CNLC? Crónica no llegué a ver. No, linfocitosis, pero después no. No. Y más o menos el hemograma previo de la S. Más o menos ese es el hemograma. Ese es el habitual, el más o menos el habitual de ella. No había, no había plaquetopenia, no. Entonces, estas eran las imágenes que habíamos hecho inicialmente. Y lo llamativo comienza ahora, que parte de los estudios de laboratorio que comenzamos a recibir los resultados, tuvimos los laboratorios básicos y lo primero que nos llama la atención es que en menos de 24 horas nos reportan esto. Hemocultivo positivo para vibrio cólera en hallazgo crítico. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Luego de eso, bueno, se recibe el informe verbal de hallazgo crítico por bacteremia, por vibrio cólera, hemocultivos y urocultivos para gram negativo sin tipificar. Por lo que se agrega ciprofloxacino endovenosa. También se pide el resto de laboratorios donde se encuentra una toxina y antígeno para Clostridioides difficile, que salió positiva, por lo cual se inicia vancomicina por vía oral. Como es una paciente que tiene una enfermedad oncohematológica que está en curso, se pidió la autorización para hacer un film array dentro de los exámenes iniciales, el cual luego tipifica para Campylobacter y para vibrio cólera. O sea, tenemos este vibrio en hemocultivos y en materia fecal. Por eso lo he denominado el tridente infectológico, porque nos reporta el vibrio cólera, el Clostridium difficile y el Campylobacter. Estos son los resultados de los exámenes que estuvimos revisando. Nos da positivo el Clostridium difficile, la interpretación antígeno de toxicidad positiva, y el múltiple gastrointestinal, pues el Campylobacter y el vibrio cólera. Entonces, bajo estas indicaciones, bajo estos resultados, decimos, bueno, un paciente que está cursando una sepsis con bacteriemia por vibrio cólera, a la cual se le da la cobertura antibiótica inicial con piperacilina tazobactam, y luego cuando tuvimos resultados iniciales de tipificación y sensibilidad, decidimos manejar ciprofloxacino endovenoso y la vancomicina por vía oral por 10 días con buena evolución clínica e infectológica. En el transcurso de la hospitalización de la terapia intermedia, tuvo algo de intercurrencias hemodinámicas y cardiológicas por congestión pulmonar, algo de difícil control de la frecuencia cardíaca por su fibrilación auricular de base, la cual se comienza a manejar con titulación de bisoprolol. Por ahí tuvimos que usar digitálicos en algún momento,
pero cuestiones que resuelven sin ningún problema. Estuvimos esperando también la resolución de esta Vibrio cólera. Se envió una muestra al Malbrán, de la cual todavía estamos esperando la respuesta a ver qué tipo de Vibrio cólera exacto es. Luego de pasar esta evolución en la unidad de terapia intermedia, con evolución bastante satisfactoria, se pasa a la sala de clínica médica para cumplir los días de tratamiento con éxito hasta llegar a la alta médica. Entonces, bueno, esta paciente con Vibrio cólera les traje porque llama la atención la bibliografía sobre todo y lo llamativo del caso. Lo primero que me llamaba la atención es cuando uno coloca en el UpToDate, que es una de nuestras referencias para los estudios, aparece esto. La bacteremia por Vibrio cólera es rara, es muy rara y es una forma de enfermedad poco frecuente con altas tasas de mortalidad y múltiples complicaciones. Más adelante les haré un pequeño detalle de lo que se dice acerca de la epidemiología. Es un vibrio que está integrado por bacilos gram negativos, oxidasas positivos y flagelados, ¿no? Siempre aunados o en ambientes acuáticos, tanto en agua dulce como agua de mar, que posee más de 200 serotipos y que los causantes O1 o 139 son generalmente de cólera epidémica. Ese tipo de cólera que nosotros sabemos ver en las noticias típicos de Centroamérica, de Haití, que es la última epidemia que hubo, y de las grandes epidemias que se han dado en el mundo. Y que los otros serotipos, que es lo más probable que sospechamos en nuestra paciente, es los no 01 o no 0139 o 139, que son en menor medida causa de infecciones en heridas, oídos, sepsis, pero en menor proporción. Se habla de cerca de 380 casos en lo que hay reportado en la literatura, desde 1974. Estuve tratando de buscar los casos que hay en la Argentina, que más adelante les expliqué, en lo que va de la recopilación de datos epidemiológicos. Y hay la hipótesis, que eso también estuve leyendo, de que el cambio climático está generando un favorecimiento a que esta bacteria crezca con más facilidad en la superficie del agua, generando el ambiente propicio para su proliferación. Es una foto del agar sangre donde se encuentran las colonias hemolíticas. Más o menos de lo que se habla, que el mayor brote de importancia fue registrado en Haití en el 2010, 820.000 afectados, 9.720 fallecidos, claramente correlacionado con un sistema de salud precario. Y las bacteremias por Vibrio cólera, en porcentajes de casos a nivel global, Taiwán 45%, Estados Unidos 20%, España 6%. Casos que no se reportaban desde 1915, cólera en Argentina, el brote de 1992 con 4.372 casos, 60 víctimas fatales que están reportados, sobre todo lo encontré más que todo en diarios, en el internet, no tanto en la literatura que estuve buscando de la epidemiología de acá. Quizás faltaba buscar un poco más, pero es lo que pude encontrar. Perdón, Paco, ¿el 92 en dónde era eso? ¿En dónde era ese brote? El 92 al norte del país, si mal no recuerdo, Jujuy. Sí, acá en Argentina, ¿sí? ¿Sí? Hay una foto, recuerdo, ¿no? Atrás, por una cuestión más política, mencionaba, de uno de los presidentes acariciando a uno de los enfermos en esa... Yo recuerdo que había muchos casos en Perú. Sí, es una epidemia que venía desde parte norte de Latinoamérica, Perú, algo de Ecuador, venía bajando por Bolivia. El centro fue Perú, exacto. Pocos, pero hubieron. En los 90 les importaba. Ahí conocimos el cólera. Ahí conocieron el cólera, sí, y manifestaban que decían que era una infección traída por otros, decía, traída por otros, lo negaba la parte política, la cuestión del gobierno, que no era una cuestión propia acá del país, y bueno, daban el acuso de que por así decirlo, precaria servicios básicos de esta zona daban la facilidad de la transmisión de la enfermedad. Entonces, por eso les he traído este caso, por la novedad, por lo que no hay casos reportados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nos falta la tipificación total del Malbrán. Probablemente sea de la no epidémica, que lo conversábamos con el grupo de médicos, porque no hubieron más casos reportados.
La familia, el esposo, el resto de la familia que vive con la paciente no mencionaron ninguna sintomatología. Tuvo una evolución bastante buena. Llama la atención una de las cosas que mencionaba, por eso decía lo social, que ella consumía huevos de esa zona. Y era llamativo el dato porque ella consumía los huevos solamente comprados de esa zona. Estuve tratando también averiguando si había otros casos en esta zona del país, pero no hay reportes, no hay reportes. Sin embargo, bueno, eso es lo que les traigo acá a consenso. Bueno, y también algo de investigación también que estuve haciendo. Esta es una investigación que se hizo y está publicada en el New England Journal, patrocinada por estas grandes corporaciones electrónicas, no viene al caso, pero es una prueba que se hicieron de la eficacia de una vacuna para esta enfermedad en Bangladesh. A breves rasgos y en resultados, para tenerlo en cuenta, son una efectividad del 40%, quiere decir que no hay una vacuna todavía para esto, siendo una enfermedad que todavía en países en vías de desarrollo o muy poco desarrollados, muy prevalente. Eso es lo que les he traído a conocer. Muchas gracias. Esa zona de Uribe y la Rea es un pueblo, es una zona semirural. Es una zona semirural, rural, que se puso de moda en los últimos 20 años como un pueblo gastronómico. Va a los años que pueden con ambiente campestre, por decirlo así. Exacto. Yo pensé que iba a venir por el lado de que obviamente más segura hay mucho venta de chacinados, queso, queso de cabra, huevo casero. Pensé que iba a venir por el lado de, bueno, que se pone no, sí, que es esperable. Claro. Porque chacinados caseros sin un control sanitario, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, creo que los reportes en Vibrio Cólera subestiman la prevalencia, probablemente porque es una enfermedad tercermundista. Entonces es muy probable que de aquí los pacientes entren en camionadas, y no tengan tomados. Esos pacientes se enteran de las duras penas, en el caso de la mayoría de las veces por la versión de la cerebral, y la mayoría probablemente no tengan cultivos, o sea que las tasas de hemocultivo, evidentemente, en los países donde se hacen hemocultivos son más altas, Estados Unidos, España, y no tenemos reporte de hemocultivo relativo centenares de hemocultivo. Entonces yo creo que es muy probable que la tasa esté subestimada. No obstante, esté subestimado o no, para nuestro caso es un reporte fantástico, porque tenemos que tener la serotipificación para saber si es epidémica. Bueno, no sé si es un estudio, probablemente los resultados opinaron al respecto, creo que estamos con ahí, que hay que reportar, no sé si es el seguimiento de la epidemia. Y para lo último, le dejo la pregunta y la discusión de cuál es el tridente, son sus palabras, tiene una aportación y cuál era el patogénico. Sin ninguna duda, yo creo que el shock por los motivos con el cólera, evidentemente, un agente patogénico de tipo de clínico, porque los pacientes se mueren de cólera, potencialmente fácilmente tratable a cada tiempo, es muy sensible a los antibióticos del vidrio y, sin embargo, como ocurre a tantas zonas de pobreza y enfermedades en países en desarrollo, la tasa de mortalidad en epidemias puede llegar a ser alta. Nosotros tenemos un sesgo a buscarlo, toda diarrea, que son los vidrios, no buscamos mucho, pero no tenemos que olvidar que también hay rotación de los vidrios. El paciente puede estar tratando de no me queda muy claro en el caso del Campylobacter. Con hallazgo pareciera. Si puede no haber ser una aportación. Sin ninguna duda que el hemocultivo marca que estamos dirigiendo la técnica del paciente de la vibración colectiva. Y como nos pasa muchas veces, nosotros encontramos el diagnóstico. ¿No? Es un caso más donde el diagnóstico que se encuentra a nosotros no encontramos el diagnóstico.
uno puede pedir de todo, sale la contestación de todo para todos lados, de repente nos aparece un carnet que nunca habíamos podido hablar de él. Y luego de eso lo tenemos, la semana de lunes somos el diagnóstico nos encuentra a nosotros nunca vamos a buscar. Lo que no quiero hacer de una forma que tenga por mérito el paso, creo que tenemos que seguir trabajando como trabajamos, con la racionalidad de los pedidos, y hacemos diagnósticos como este. Me parece que lo tenéis que incluir el paso, que es posible. Esa es la idea. Abordarlo. Hay que darle una vuelta a la discusión de cuál nos parece que fuera pandémico, sobre todo la basta. ¿Cuál era sin ninguna duda el transgénico y se salvó porque ahorraba tiempo? Independientemente, fíjense que nosotros hicimos un tratamiento muy genérico, antibióticos, hidratación y ventilación perfórica, y eso nos va bien. A los pacientes, en este caso particular, son sensibles a los antibióticos, inclusive a los antibióticos de la diarrea. Se ven las guías americanas, la diarrea del diabético, sí, pero me llama la atención que tenía Bactrim de por medio inicialmente, sí. No fue eficaz. Así que bueno, muy bueno, me parece que es un caso que aporta y me parece que sí. Gracias. Gracias.